como un resumen de lo que vimos la clase el día martes para que ustedes tengan el contenido ahí, porque creo que es de vital importancia ahí que tengamos todo el contenido a la mano, ¿verdad? Entonces vamos a empezar sin más preámbulo la clase el día de hoy, que es la evolución y las aplicaciones de los compiladores. Obviamente, pues, cuando hablamos de compiladores, pues, o cuando hablamos de lenguajes de programación, mejor dicho, siempre va a ir siempre va a ir de la mano, eh, van a ir de la mano los compiladores, es decir, de que un lenguaje de programación no puede existir sin un compilador, ¿verdad? Eso siempre va a ser así. Entonces, si ustedes cuando ven que existe un nuevo lenguaje de programación, una nueva versión del lenguaje, o cuestiones así, siempre tengan en cuenta ustedes de que detrás de ese lenguaje de programación nuevo, de esa nueva librería, o de esas nuevas mejoras, esa nueva versión de actualización del lenguaje de programación que le hicieron, eh, muy seguramente hubo un cambio en compilador. Muy seguramente hubo un proyecto para actualizar el compilador, siempre hubo eh, un siempre hubo ahí una actualización de compiladores, siempre está ahí metidos los compiladores en la evolución de los lenguajes. Y si se dan cuenta ustedes, siempre está activa esas nuevas versiones de lenguajes, de frameworks y todo eso. Entonces, la comunidad como tal de los compiladores es muy activa. Vamos a ver. Obviamente todo empezó con las generaciones de los lenguajes. Y aquí quiero hacer un énfasis un poco eh, estricto, no estricto, sino que un énfasis especial. Resulta está en que muchos de nosotros hemos aprendido las generaciones de los lenguajes de programación de otra manera, o muchos lo hemos visto tal vez en otros cursos de que primero es ensamblador y lenguaje máquina y así sucesivamente. Pero esto depende mucho del autor del cual está preparando el material o el cual escribe el material. En este caso hay un par de variantes que lo vamos a ver aquí en el curso de compiladores, en los cuales las generaciones de los lenguajes los toma un poquito diferente a como nosotros lo hemos ido aprendiendo y a como nosotros lo hemos ido manejando durante mucho tiempo. Y ahorita vamos a buscar un poquito cómo lo tienen comúnmente. Pero el libro y los autores en las ciencias de la computación y más que todo en los compiladores, dicta que el lenguaje de la primera generación es el lenguaje máquina. Recordemos nosotros de que a la larga la computación y la computadora como tal se reduce a microcontroladores, a procesadores, a chips que son programables. Pero lo más bajo todavía son simplemente los chips. Y ustedes entienden que un chip, y para los que no han llevado Orga, o ya la ganaron, o ya están en Arqui 1, pues ustedes sabrán de que un chip únicamente como entrada tiene un 0 y un 1. O sea, no hay nada más. Y esa es la base de la computación. A base de compuertas lógicas o lógica matemática, hace todas las operaciones. O sea, la computadora no entiende no entiende ahí una de if, de while, de ciclos. No, ellos no tienen, solo entienden pulsos, ceros y unos. Y eso se le conoce como los lenguajes de primera generación. Entonces, el lenguaje de primera generación es el nativo de
que de la computadora es el de la primera generación, que se le conoce como eh, lenguaje de máquina. Ahora bien, cuando ya se vio la necesidad de realizar instrucciones más complejas, por decirlo así, o instrucciones más elaboradas, fue cuando se fueron creando según el procesador que se está manejando y la arquitectura que este mismo maneja, se fueron creando los lenguajes de ensamblador. Obviamente, como platicamos el último día, el lenguaje de ensamblador no es que exista un compilador con todas sus fases ahí detrás de ese lenguaje, sino que el lenguaje de ensamblador son solamente instrucciones. Es un compilador lo más básico posible porque este no va a optimizar código, no va a traducirlo. Entonces simplemente detecta la cadena y mira qué instrucción es, si es un move, si es un int, si es un add, y mira a qué registro de memoria RAM lo tengo que compartir. Y ya, únicamente. Entonces son cuestiones que tal vez no tienen todo el proceso de compilación, pero aquí ya empezaba. Ya empezaba aquí la idea de que el programador ya no miraba. Vamos a ver. El programador ya no miraba este código. El programador ya no miraba ya no miraba el código máquina, ya no tenía que interactuar con los chips, ya no tenía que interactuar con código binario, sino que él ya tenía una interfaz un poco más accesible, tal vez no tan amena, tal vez el lenguaje era muy complicado, pero en su momento era lo que había. Entonces, ahí que es cuando surge la necesidad de, como les digo, de tener un lenguaje que se adapte a lo que se estaba ya pidiendo, que ya eran cosas más complejas. Obviamente, en la generación de los lenguajes ensambladores, que es la segunda generación, pues ahí hay una discrepancia porque va muy amarrado, perdón, a la arquitectura. Es decir, el lenguaje ensamblador de 16 bits, cuando empezaron los procesadores, no es el mismo que el de 32 y tampoco es el mismo que el de 64. Como hablábamos la vez pasada, en la clase pasada, no va a ser el mismo cuando salga el procesador de 128 bits. El lenguaje ensamblador del Core i3 no es el mismo el lenguaje del Core 2 Duo, igual al de un AMD. Si bien es cierto, tal vez lo hacen ver muy similar, pero no es el mismo. No es el mismo, los registros son diferentes. Al momento de que no sé si han visto cuando ustedes están comprando una computadora o cotizando una, o simplemente viendo ahí unboxing de procesadores o cómo se arman las computadoras gaming, a veces hablan mucho del cuánta memoria RAM puede mapear el procesador, a veces puede mapear hasta 64 GB de RAM. Y esa es la capacidad que ellos tienen para mover sus registros. Y así, en función de eso, es que también va a ser el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador no va a ser el mismo para un procesador que puede mapear 128 GB a un procesador que puede mapear solo 4 GB de RAM, que son los de 32 bits, que casi ya no son producidos. Entonces son cuestiones que hay que tenerlos en cuenta, que era uno de los limitantes en ese entonces. Obviamente, cuando salió el lenguaje ensamblador, que fueron en los años 80, 70 por ahí, hablábamos mucho de que no existía una diversidad de procesadores. No existía una carrera como tal de procesadores, porque ahora pues está Intel, está AMD, está Nvidia, está Google, IBM se salió de esa carrera, pero ya todos estaban subiéndose a crear sus propios procesadores.
Entonces ahí fue cuando eh, el lenguaje de segunda generación como tal fue perdiendo fuerza, porque obviamente el lenguaje ensamblador de una máquina no va a ser similar al de otra, ¿verdad? Luego de eso, de ver esa necesidad, de ver esa gran necesidad, la verdad, de, de tener lenguajes ya más amenos, por decirlo así, fue cuando se empieza a, a realizar los lenguajes que se les denomina de alto nivel. Y aquí es donde empieza la discrepancia. Vamos a platicar ahorita un poco de eso. Los autores del libro, pues, denominan a un lenguaje de tercera generación a todo aquel lenguaje de alto nivel. Otros autores dicen que el de tercera generación es C, el de cuarta generación es Java o C++, y así sucesivamente. Aquí no hay ninguna ciencia cierta, pero para los exámenes y todo, pues sí les encargo que nos basemos en la información que tiene el libro. Ahí les voy a pasar la página en la que está el libro, toda esta lectura. Igual yo solo estoy extrayendo un poco la lectura del libro. Aquí tengo el libro, vamos a leerlo. Está en la... Está en la página número 13 del libro de la segunda edición. Pero el autor lo que dicta es de que los lenguajes de alto nivel, dígase C Sharp, C, en este caso C, C++, C Sharp, Java, todos entran en el lenguaje de tercera generación, independientemente si sean orientados a objetos o no. Por eso es que aquí hay como les digo, hay una discrepancia, porque comúnmente a veces se hace esa diferencia, que primero fue el lenguaje estructurado, que en este caso es C, y lo posterior a ello fue el lenguaje compilado, que en este caso es Java. Obviamente, pues todos sabemos de que el papá de todos los lenguajes prácticamente de alto nivel y de orientados a objetos y todo como conocemos actualmente, fue C. Eso todos lo sabemos. C fue el que creó, fue como el que abrió la puerta a los nuevos lenguajes de programación. Por alguna extraña razón que no entiendo, no he terminado. La verdad que la lectura en el libro es muy pequeña para determinar por qué ellos colocan en uno solo los lenguajes de alto nivel, en una sola bolsa, ¿verdad? Aquí les voy a pasar un enlace, voy a pasar por el chat, un enlace que me pareció muy, muy interesante, pero aquí hablan sobre la evolución de los compiladores, de los lenguajes, pero las generaciones varían un poco. ¿Por qué? Como les digo, aquí depende del autor aquí depende del autor, aquí no hay ninguna ciencia cierta quién tiene la razón sobre las generaciones. Y aquí es donde discrepa la ciencia con lo que no es científico. Para una clasificación de lenguajes de programación no existe una ciencia, no es científico, no tiene una prueba científica, no existe una ciencia. Mientras que para construir el lenguaje de programación que vamos a ver más adelante, sí existe una ciencia, sí existe teoremas matemáticos. Ahora, para hacer una clasificación de teoremas matemáticos, de lenguajes de programación, perdón, no existe una ciencia. Ellos no se están basando en algún teorema, solo se están basando, así como dijo aquí un compañero, como dijo Joel Estuardo, por décadas. Puede basarse por décadas, otro solo puede basarse por funcionalidad. Digamos, por ejemplo, yo me puedo basar solo de primera generación máquina, el segundo assembler, el tercera generación estructurados,
cuarta generación orientados a objetos, quinta generación, qué sé yo, no está, voy a decir que todavía no está. Asíncronos, síncronos, exacto, C++ y SQL lo pusieron en el mismo. Entonces, como les digo, queda muy a criterio del propio del autor, ya sea del artículo o del libro o lo que esté haciendo. Pues, incluso ustedes pueden poner su misma jerarquía o generalización del lenguaje, que como para clasificar un lenguaje de programación no existe una ciencia exacta. Ahí está donde es la diferencia entre las ciencias de la computación y el desarrollo de software. El desarrollo de software no es científico, el desarrollo de software es aplicación de la ciencia como tal, pero no es científico, es más metodológico. Mientras que hablamos de compiladores, de organización computacional, de cursos de electrónica, todo eso está basado, tiene una base científica. Entonces esa es la diferencia. Ustedes van a ir a otro lado, en otra universidad, una buena universidad que se enseñe cursos de compiladores, el análisis léxico es el mismo. Pero ustedes van a otra universidad y van a hablar de generaciones de compiladores, de lenguajes de programación, va a diferir. ¿Por qué difieren? Porque el autor así lo quiso. En este caso, como estamos estudiando, tenemos nuestro libro como base de bibliografía, pues ya, pues ellos manejan así, entonces vamos a seguir con esa línea, ¿verdad? Entonces, pero sí quiero que tengamos en cuenta esa cuestión, ¿verdad? De que depende del autor, ¿verdad? Entonces, por eso tal vez van a encontrar aquí, según cómo estamos nosotros definiendo en el curso, ¿verdad? Van a encontrar ustedes una como diferencia en esas generaciones de lenguaje. ¿Qué les voy a poner? Número 13 del libro. Ahí sí les encargo que lean el libro, ¿verdad? Que está en la página número 13, ¿verdad? No soy de esos de que voy a estar ahí leyendo el libro, tal y como lo dice, ¿verdad? ¿Por qué el lenguaje ensamblador está antes de la máquina? Es como les digo, son cosas a discreción de la persona que lo hace. O sea, si a él se le ocurrió poner primero lenguaje de máquina, él tiene su criterio. No hay algo, no es algo científico, no es algo basado en una teoría que diga, no existe una teoría de compilador, de lenguajes, de generación, perdón, de lenguajes, que diga, si cumple estos requisitos, se van a la primera generación. Si cumplen estos, no, sino que simple y sencillamente son criterios del autor. Son criterios del autor. En este caso, como les digo, sí les quería mostrar esa diferencia, ¿verdad? De que para clasificar no hay una ciencia exacta, no hay un criterio exacto, no hay un teorema, no hay nada. Solamente es un criterio del autor. En este caso, pues el autor de compiladores del libro que estamos viendo, pues dijo primera generación máquina, segunda generación assembler y tercera generación todos los lenguajes de alto nivel. Todos. Sea Java, sea orientado a objetos, sea no. Por ejemplo, en C, ustedes pueden, cuando hablamos de C++, de C, ustedes pueden acceder todavía a porciones de memoria. Ustedes pueden acceder a la memoria RAM todavía. En C pueden ingresar a los registros. Yo no sé quiénes han programado en C. Me pueden escribir aquí en el chat. ¿Quiénes han programado en C? Que me escriban sí. También si no han programado en C, pues también que me lo digan que no. No, está bien. COBOL. No, está bien. Creo que tal vez en estructuras los ponen a programar en C. No sé si todavía seguirán manejando ese tipo de formas en estructuras. Pero en C ustedes pueden acceder a la memoria RAM todavía. Porque C nace después de Assembler. O sea, obviamente hay unos lenguajes ahí X que nacieron ahí como digamos Basic, COBOL, Pascal, pero cuestiones así un poco más
no fueron tan disruptivos, ¿verdad? Mientras que en el caso de C, sí fue bien disruptivo porque se pasó a muy alto nivel, pero todavía conservaba la necesidad de que los programadores todavía venían del mundo de Assembler y todavía entendían ellos acceso a memoria. Cuando nosotros tenemos aquí acceso a memoria, estoy hablando de esto. DX me va a decir a mí, me indica a mí una porción de memoria RAM, así física de una vez. Y le estoy diciendo que en esa porción de memoria RAM le voy a meter ese número hexadecimal. En C todavía se puede hacer eso. En C todavía se puede hacer eso. Podemos venir y acceder a memoria RAM. Podemos venir y acceder a porciones de memoria directamente. ¿Qué pasa con Java? Yo la verdad con Java nunca he visto eso. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo esa necesidad. Java nace mucho después que C. Java nació casi que, no sé, tal vez 20 años, 15 años después de C. Cuando ya no existía esa necesidad de acceder a porciones de memoria. Ahora bien, ¿alguien me puede escribir por qué teníamos que acceder o por qué en C todavía teníamos que tener control de la memoria RAM? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir ahí qué significa, qué se imagina? ¿Por qué teníamos que acceder a memoria RAM todavía en C? ¿Por qué está esa funcionalidad de acceder a RAM como lo tenía Assembler? Era por lo del garbage collector. Por ahí va la respuesta. ¿Alguien me la puede expandir un poquito más o incluso podés ahí expandir tu punto de vista, Joel? Sí, va por ahí. Lo que pasa está en que cuando hablamos de exceso de memoria, recordemos que cuando nació toda la computación y todo, ¿cuánto teníamos de RAM? Megas, 2 megas, 3 megas, 1 mega. Exacto, no tenía mucho suficiente espacio de almacenamiento. Los recursos eran muy limitados. Entonces, obviamente, pues, cuando nace C, obviamente los recursos no eran tan grandes, eran casi que los mismos de cuando veníamos con Assembler. Entonces, nosotros tenemos que tener control total de la memoria RAM. ¿Sí? Cuando ya nace Java, ya el recurso ya es un poco más amplio y Java ya incluye el garbage collector, entonces ya se va separando ahí mucho el tema de compiladores al tema de desarrollo de software como tal. Hay una disrupción total. Entonces, cuando nacen los lenguajes, esto me da el siguiente parámetro. Cuando nacen los lenguajes orientados a objetos, empieza una ruptura de programador a científico. El que programaba en Assembler y en C, por ejemplo, lenguajes de bajo nivel, los que tenían acceso a memoria, pues ellos tenían un conocimiento un poco más estricto en el mundo de las ciencias de la computación, dígase manejo de memoria RAM, mapeo de memoria RAM y toda esa cuestión, ¿verdad? Podían, creo que, alcanzar a ver todavía las fases de síntesis cuando alguien programa. Entonces un programador no era tan orientado solo al desarrollo de software, sino que tenía un conocimiento un poco más alto a nivel de ciencias de la computación. No estoy diciendo que los programadores de ahora sean malos, pero cuando nacen los lenguajes orientados a objetos existe una disrupción porque esa tarea de optimizar la memoria ya se la están dejando al compilador como tal. Se la están dejando al compilador. Entonces, como se lo dejan al compilador,
Ya no existe esa necesidad de estar ahí optimizando, estar liberando memoria, estar accediendo a memoria. No, que eso ya es tarea del compilador. Entonces los desarrolladores empiezan, se dan cuenta, cuando empieza en los años 70, 80, no hablábamos tanto de metodologías ágiles, Scrum, no hablábamos también de técnicas de patrones de diseño, de arquitecturas, de software, no hablamos. ¿Dónde empieza a hablarse de eso? Cuando se empieza a dejar de lado todo el área científica de ciencias de la computación y empieza a crecer más el área de desarrollo de software. En este caso empiezan a salir, como ya no hay tanta necesidad de ser personas tan científicas, empieza a crecer la metodología. Y pues ahí se abre el otro mundo, que en este caso es el desarrollo de software, o que ya se empezó a crear patrones de diseño, arquitecturas de software. Arquitecturas hay demasiadas. Y creo que ahorita estamos en ese boom, ¿verdad? Todavía estamos viendo el boom de las arquitecturas, tal vez fue en los 90 por ahí, cuando se hablaron, introdujo los microservicios ya es más 2000, en la arquitectura SOA, por capas, del modelo MVC, todo eso nace cuando los programadores como tal ya no tenían que estar viendo tanta cosa científica, ¿verdad? Pero bueno, el autor pues lo decide meter en una misma bolsa todo. No, ahora nos vamos a pelear con eso, es decisión de él, ¿no? ¿Verdad? Eh, para los lenguajes de cuarta generación, pues en este caso los autores del libro pues dicen que son para generar reportes o consultas a bases de datos. No es así como una línea temporal que existe, que los lenguajes que nacieron primero son los de primera generación y todo eso, sino que simple y sencillamente les dicta de que los lenguajes que van orientados a crear informes como tipo látex o lenguajes que son para la consulta de bases de datos, en este caso el lenguaje por excelencia que es SQL, ya son de cuarta generación. Entonces son cuestiones que simplemente es un punto de vista del autor, ¿verdad? Ya el fin de estos lenguajes ya no es crear un software, sino que ya es crear reportería. Ese es el punto de vista del autor, ¿verdad? Que ya aquí ya estamos creando reportería. O fases previas a la reportería, que en este caso son los lenguajes SQL. ¿Quiénes han manejado aquí ya SQL? Que pueden decirme que sí. ¿Sí? ¿Consultas básicas o ya procedimientos almacenados y disparadores? Procedimientos. Sí, recordemos que si nos damos cuenta, el alcance de SQL lo más que va a ser una función, un procedimiento o un disparador. ¿Qué es lo que puedo poner yo en un procedimiento o un disparador o una función? Su nombre lo indica, solo es una función. Ahí no voy a ver clases, no voy a ver objetos. Lo más son parámetros, ciclos, qué sé yo, por ahí retornos por una función. Pero más allá no puedo más allá no puedo hacer. Más allá de eso no hay, ¿verdad? Lo único que hay es algo estructurado. Aquí no, a ver, si no estoy mal, bueno, no, ¿cómo que si no estoy mal? Maneja matrices. Eso estoy segurísimo, porque lo he usado. Maneja matrices. Pero son cuestiones que no son lenguajes de alto nivel. Son lenguajes muy estructurados. Son lenguajes pequeños, es un lenguaje muy estructurado, pequeño, porque su fin no es crear un software, su fin es manejar datos, ¿verdad? Entonces esto lo conoce
se conoce como lenguajes de cuarta generación. Pero a la larga, se dan cuenta en todo esto, el compilador va amarrado. El compilador va amarrado. A mí me gusta mucho el caso de SQL. Me fascina. Y me fascina que los estudiantes puedan en compiladores hacer un SQL. Me gustaría hacer esto tal vez en este semestre, no sé, la verdad que no es decisión mía. Pero sí, una vez los puse a hacer un SQL. Es muy bonito, el lenguaje no es tan grande y ustedes pueden ver básicamente la función del compilador sin necesidad de meternos a objetos ni nada, sino porque aquí no existe objetos, pero sí existe esa trazabilidad de venir y poder abstraer datos de un archivo mediante un lenguaje SQL, ¿verdad? Me fascina SQL. Y si se dan cuenta, los lenguajes tienen diferentes fines, pero siempre persiste el compilador. El hecho de crear un compilador persiste en todos los lenguajes. No depende de para qué fin lo voy a usar. Por ejemplo, yo para esto no voy a usar un compilador. Este no necesita compilador. Todos necesitan un compilador. Todos. Todos van a tener que revisar sintaxis, todos van a tener que ver sentidos, todos van a tener que ver léxico. Tal vez no todos vayan a bajar al intermedio, pero sí la mayoría tienen que pasar como mínimo las primeras 3 fases que vimos la clase pasada. Y por último, pues los autores pues dictan que el lenguaje de quinta generación pues son los lenguajes, ya son lenguajes basados en lógicas, lenguajes que se utilizan o utilizaban en inteligencia artificial. En este caso, el caso de Prolog y de OPS5. Este es Prolog. Este es Prolog. Y este es OP5. Que no son orientados a objetos, sino que van orientados a la lógica como tal. Son orientados a lógica. Y se usa mucho para el aprendizaje de máquina, en este caso el machine learning, anteriormente. ¿Por qué? Porque al momento de decir de que estos son lenguajes orientados a la inteligencia artificial, estábamos amarrando la inteligencia artificial a un lenguaje. Pero la inteligencia artificial no va amarrada a un lenguaje. La inteligencia artificial va orientada y va amarrada a modelos matemáticos. Siempre. La inteligencia artificial, por eso la inteligencia artificial es un curso, en este caso una carrera, ¿verdad? Pero ya comúnmente es una parte de las ciencias de la computación. No es desarrollo de software, es ciencias de la computación. ¿Por qué? Porque su fin, o su origen, perdón, son las regresiones lineales, multilineales, polinomiales, de las cuales nacen los algoritmos de aprendizaje automático. Y después ya sus bases matemáticas, netamente matemáticas. Y pues posterior a ello, pues se dio cuenta de que para modelar modelos matemáticos no se necesita un Prolog, no se necesita un OPS5, como comúnmente cuando la inteligencia artificial empezó a nacer, sino que únicamente se necesita un buen algoritmo. Entonces, ustedes pueden ver redes neuronales, para el que haya escuchado el término redes neuronales, para el que no, pues le invito a que lo lea, para que se vaya interesando en las ciencias de la computación, ¿verdad? Redes neuronales, pues una red neural puede estar diseñada en cualquier lenguaje de programación que permita básicamente modelar un modelo matemático. Es decir, ustedes pueden hacer
¿En qué lenguaje no pueden hacer ustedes una serie de Fibonacci? Hasta en SQL lo pueden hacer. Es lo mismo, existen algoritmos de regresiones lineales, polinomiales, en los cuales nacen las redes neuronales, ¿verdad? Entonces, eh, posteriormente se dieron cuenta que Prolog no es de que sea su, no es de que con Prolog no exista, eh, con Prolog no exista inteligencia artificial, ¿verdad? No, con inteligencia artificial va basado en los modelos matemáticos, no en lenguaje de programación, ¿verdad? Pero pues comúnmente al inicio como estos lenguajes de programación no eran orientados a objetos ni estructurados, sino que eran orientados a lógica, hacía como que tuvieran cierta inteligencia, ¿verdad? Porque iban orientados a un flujo, ¿verdad? Y a estos lenguajes pues se les denominó por su característica de ir orientados a lógica, ¿verdad? Se les denominó los programas, los lenguajes de quinta generación, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir con esta primera parte? Podemos concluir de que a pesar de todos los tipos de lenguaje que hemos hablado, menos esto, porque esto sí es directo, ¿verdad? Eran señales directas, eh, siempre con compilador siempre ha tenido que ir. Es cierto que en Assembler el compilador era muy básico, solo casi que detectar la cadena y ejecutarla, pero ya existía una compilación ahí pequeña. El disruptivo creo que fue cuando empezaron a venir los primeros lenguajes como COBOL, Fortran, C. En C se rompió el mundo. Con C se rompió todo el mundo de la programación con C. Y el mundo de compiladores. Pero atrás de todo eso ha venido el compilador. Entonces, eh, podemos concluir que para crear un compilador es una ciencia. Es una ciencia total. ¿Por qué? Porque a base de a base de matemática discreta, modelamos el compilador. Más adelante, ya cuando veamos los cursos, los métodos ya de léxico, sintáctico, cuando ustedes vean semántico y de generación de código intermedio, se van a dar cuenta que todo está basado en teoremas matemáticos. Todo está basado en teoremas matemáticos. Y es una completa ciencia porque es exacta. Independientemente de qué generación esté, en qué generación, independientemente de qué generación lo vengan a ustedes a ustedes a hacer un lenguaje en los proyectos, tiene tiene una base matemática. Tal vez aquí no vamos a estudiar así a profundidad de dónde vienen las leyes matemáticas que están adscritas, tal vez lo vamos a ver, pero no las vamos a estudiar así de todo. Y hay indicios de una sexta generación basándose en esta clasificación. Yo me atrevería a decir de que la sexta generación va a ser cuando venga la computación cuántica, posiblemente. Porque la computación cuántica ya no trabaja con bits, perdón, bits, ceros o unos, sino que trabaja con qubits. Entonces, ahí posiblemente podría, no sé si se escribe así, sí, no, lo escribí mal. Creo que sí. Bueno, ahí lo voy a escribir, voy a ver cómo se escribe, creo que es así. Bueno, lo cierto es lo que quiere decir esa palabra es un byte cuántico, el cual puede tener dos estados, entonces ahí rompe totalmente todo, entonces creo que ahí ya empezaremos a hablar de otra generación de lenguaje, ¿verdad? Yo la verdad no creo que, como comúnmente ahorita las está investigando si podríamos, si existe alguna nube, ya sea Amazon o Google, que provea una máquina virtual ahí de cuántica para poder aquí experimentar y poder mostrárselos a ustedes, como les comenté, me gustaría verlo a fin de curso, ver hacia dónde vamos y todo, después para estar cerrando el curso y tener un conversatorio interesante
de todo esto, pero no he encontrado, la verdad no he encontrado cómo probar una computadora cuántica, ¿no? Porque es interesante, es otra arquitectura, todo es nuevo, todo es nuevo. Entonces yo creo que ahí tal vez vaya a existir una nueva generación de lenguajes, ¿verdad? Un mito que se dice que la computación cuántica va a venir a como a sustituir las computadoras normales, eso es falso, ¿verdad? No, la computadora cuántica no va a poder, no puede rendir lo mismo que lo que rinde una computadora normal y viceversa, son como que complementos, no son, no es un sustituto. Se va a utilizar para otras cuestiones y la computadora normal se sigue utilizando, ¿verdad? Ahí les voy a pasar una conferencia que escuché sobre eso para que nos quede ahí como que la inquietud de que no es que vaya a cambiar esa cuestión. Pero yo creo que cuando ya se formalice un poco más esa cuestión, creo que puede existir una sexta generación de lenguajes, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, en el transcurso de los lenguajes de programación en los últimos años, ya no, ya no existió la necesidad de crear otro paradigma. Tal vez, por ejemplo, Node.js incluyó la paradigma un poco diferente a las llamadas y todo, pero no es un paradigma así totalmente nuevo, ¿verdad? No trajo consigo algo así disruptivo. Cuando exista algo disruptivo a nivel de lenguajes de programación, yo creo que ahí va a existir una nueva generación. Pero en el caso si no, pues entonces ya vamos evaluando y vamos siguiendo con la misma línea. Igual ahorita el auge está en la inteligencia artificial, en la nube y en el blockchain, ¿verdad? Esos tres puntos son las tecnologías que están repuntando actualmente, pero ninguno va orientado a un lenguaje de programación, sino que todo va orientado a otro fin, ¿verdad? Entonces es por eso que construir un lenguaje de programación es una ciencia, construir un compilador es una ciencia, en el cual ustedes van a modelar el lenguaje de programación como tal, con leyes, con métodos, técnicas ya sea de análisis léxico, sintáctico, que están basados en matemática. Tal vez ustedes no se van a bajar hasta la matemática, pero sí van a tener que realizar una expresión regular, que una expresión regular tiene su base matemática, van a tener que hacer un métodos de árbol, métodos de Thomson, métodos de subconjuntos que tienen base matemática. Al momento de hacer una gramática, también tiene su base matemática, sus tablas de análisis sintáctico, y todo eso tiene bases matemáticas. Tal vez como digo, no van a entrar hasta el bajo nivel de la matemática, pero sí el mundo de los compiladores, ¿no? Y todo eso tiene base matemática, por eso es una ciencia construir un compilador. Cuando ustedes construyan un compilador ahorita en sus proyectos, siéntanse científicos, porque eso es lo que están haciendo una tarea científica. No están haciendo un software, que obviamente el compilador es un software, pero está basado en reglas y leyes científicas. No es lo mismo venir y hacer una página web, pues, o sea, una página web pues está basada es otra cuestión, es otro mundo, es desarrollo de software, pero no simplemente es aplicación de un software, ¿verdad? Es por eso que nosotros comúnmente pues le decimos que el compilador es una ciencia, porque eso es, ¿verdad? Ahora bien, ¿en qué aplicamos compiladores? La famosa frase de yo nunca voy a usar un compilador en mi vida, yo nunca, está de más, yo creo que más de alguien la ha escuchado ya, porque los cursos de compiladores ya tienen tanta mala fama que uno entrando a la universidad ya los escuchó. Así yo me recuerdo, entrando a la universidad Progra 1, entrando al área profesional estamos hablando de compiladores y que ahí se trata toda la gente. Y uno llega a llevar los cursos de compiladores y ya viene con esa mala fama en la cabeza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿En qué se puede pues, aplicar? Aplicaciones de compiladores hay por montones. Como les dije la vez pasada, como platicamos en el principio de clase, pues el hecho de que nuestra sociedad, nuestra cultura guatemalteca sea muy atrasada, eso nos hace como que
Como que obviamente, tristemente, nuestra demanda a nivel de tecnología todavía está solo en programadores. Cuando, por ejemplo, en el mundo, en otros países ya desarrollados, esa demanda fue necesaria tal vez en los años 80 y 90. Porque, por ejemplo, fue cuando fue la tercera revolución industrial, creo yo, que fue la de digitalizar todo. Pero ¿qué pasó aquí cuando fue la pandemia, cuando empezaron la cuarentena aquí en Guatemala? ¿Qué nos dimos cuenta? Que los procesos no están digitalizados. Aquí, por ejemplo, ¿qué han hecho ustedes para pedir una certificación de cursos aprobados? Si esa cosa es impreso. ¿Qué han hecho para pedir un certificado de cierre pensum a la gente? Si esa cosa es impreso. ¿Qué han hecho? Entonces nosotros todavía estamos demandando programadores para digitalizar los procesos. Cuando esa parte, por ejemplo, Estados Unidos o Europa, lo cubrió en los años 80. En los años 80 ellos, 80, 90, ellos ya tenían procesos digitalizados. Entonces ellos ya van en la vanguardia de qué? De la ciencia de los datos, de la inteligencia artificial, porque tienen datos de los años 80. De los años 80 para acá, imagínense cuánta data tienen y cuántas predicciones pueden hacer. Pero no, aquí queremos hacer ya ciencia de datos y predicciones con datos de la cuarentena, pues, y eso no es posible. Eso no es posible, o sea, cuando hablamos de temas de big data, de análisis de datos, tenemos que tener cantidades exageradas de datos. Aquí 1 o 2 años no es una cantidad exagerada de datos, ¿verdad? Tenemos ahí el chip ahí un poco cambiado. Primero es digitalizar todo. Entonces todo esto viene a que pues en Guatemala apenas estamos empezando a digitalizar todo, vamos muy atrasados. Pues es que no logramos ver las aplicaciones de un compilador como tal, porque nuestra demanda no es eso. Pero ¿en qué se aplica? Por ejemplo, en el paralelismo. El paralelismo, pues, su nombre lo indica, es realizar tareas síncronas, perdón, tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, ustedes no se imaginan cuando nosotros teníamos, bueno, en este caso yo, tal vez ustedes ya no lo vivieron, procesadores de un solo núcleo. En este caso eran los Pentium 2, Pentium 1. Solo era un solo núcleo. ¿Qué pasó cuando entró el Core 2 Duo? Mucha. Esa onda fue el hit. Créanme, el Core 2 Duo fue el hit. Un procesador que tenía 2 CPUs físicos dentro del chip. Puchis, dijeron todos, ¿cómo es posible? Pero Intel, cuando lo sacó, no estuvo preguntando a los programadores, a los lenguajes de programación, ¿están listos para aguantar esta tecnología? Yo lo voy a sacar, y la sacó. Entonces, todos los compiladores pues podían seguir trabajando con un solo procesador, pero para aprovechar ese paralelismo, pues obviamente se trabajó en el compilador para que el compilador pueda aprovechar el procesador con múltiples CPUs internos, ¿verdad? Para crear una especie de paralelismo, para que pues, cada procesador se pueda centrar en su tarea específica que se le fue asignada. Entonces, esa es una de las aplicaciones del compilador. Trabajar en paralelismos, en procesos paralelos, que muchas veces el programador pues no mira cuando se está programando, no se mira cómo es que el lenguaje de programación, en este caso vía el compilador, maneja ese paralelismo, pero sí lo tiene que estar manejando, ¿verdad? Entonces, cuando nacen, en este caso, los servidores, son los servidores por lo regular, pues cuando estamos hablando de un Xeon, pues un Xeon tiene más de 20 procesadores, entonces ese paralelismo también se tiene que manejar a nivel de máquinas virtuales, de hipervisores o lenguajes de programación. Entonces, ese paralelismo pues también se ha tenido que ir ahí, en la medida de lo que crece, pues también
se ha tenido que ir adaptando. Ahora, por ejemplo, en el caso de la nube, pues sirven para crear procesadores lógicos también sirve para crear procesadores lógicos. Recordemos de que todos esos tienen procesadores lógicos también. Y un procesador lógico, ¿cuál es la diferencia? Es que no es físico, es lógico, valga la redundancia, la lógica sigue siendo la misma de tener múltiples procesadores, a pesar de ser lógico o ser físico. Pero siempre va a servir porque la única limitante en teoría es que no es físico. Obviamente no se le puede exigir lo mismo a un físico que a un lógico, pero la lógica detrás de todo eso es la misma. Alguien que va a tener que hacer una tarea paralela. Entonces a todo eso se tiene que adaptar un lenguaje de programación. Y esa es una de las aplicaciones. Y la gente le está dando duro a esa cuestión, ¿verdad? Otra de las cuestiones son es el manejo de memoria o jerarquía de memoria. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una memoria RAM, para que ustedes se den cuenta o se lo imaginen, la memoria RAM tiene esta estructura. Ay, perdón. Es un arreglo, nada más. No es la memoria RAM, es un arreglo. Entonces, ¿cómo va a acceder cómo yo sé que X está en esta posición, Y está aquí, y todo eso lo maneja el compilador. Lo maneja el compilador. ¿Cómo manejo la caché? ¿Dónde están todo eso lo maneja el compilador? Antes lo manejaba el programador en Assembler. Mucho más antes. Estamos hablando años 70. Cuando vino C, empezó a quitarse esa tarea. C, por eso es que tenía todavía el acceso a memoria, pero ya no de tanta manera. Vinieron los lenguajes orientados a objetos y se rompió todo eso. Actualmente, esa tarea sirve o esa tarea está para el área de compilación. En el área de compilación se quedó esa tarea del manejo de memoria RAM, del manejo de caché. Entonces todos los compiladores que como tal pues tienen que manejar su propia caché, su propia RAM. Si ustedes cuando ustedes les da este error, más seguro lo han visto alguna vez, pero tal vez no porque les ha dado, sino que lo han visto con otra cosa. El famoso Stack Overflow. Es porque se llenó la pila de llamadas. Lo van a ver. Tal vez lo explican en compiladores 2. A mí me gusta explicar este problema de Stack Overflow en compiladores 2. No sé si la gente lo sigue explicando. Pero en Stack Overflow es cuando se llena la pila de llamadas. Es un problema de compiladores. Entonces, para que todo eso sea óptimo es lo que comúnmente andan haciendo los programadores que hacen los compiladores. Y el otro error es heap. ¿Cómo se llama heap? Outer memory. El otro es el heap outer memory. El heap outer memory es cuando la pila de objetos se llenó. Ustedes hagan un objeto, metan un objeto en un círculo infinito y les va a dar heap outer memory que se está llenando el heap. El tema de, no sé si todavía se sigue viendo, porque le quitaron un par de temas en compiladores 2, no sé si el tema de heap se sigue viendo, pero sí, ahí se miran, ahí están los objetos en el heap. Entonces, todas esas optimizaciones, todas esas manejo de RAM y todo, eso lo miran los compiladores. ¿Por qué creen ustedes que existen siempre parches a los lenguajes? Existen un parche a los programas, hay una nueva versión. ¿Por qué creen que existe una nueva versión de JavaScript disponible? A veces les sale descarguen la nueva librería que está. Es por esto.
es que ellos siempre andan optimizando el uso de memoria. Recordemos que el hecho de que tengamos recursos casi que ahora ilimitados, porque una computadora de escritorio puede llegar a tener 64 gigas de RAM, pero existe siempre una carrera por ser más óptimos, por ser más rápidos. Siempre va a existir una carrera por ser más rápidos y ser más óptimos. Y esa carrera la están sufriendo la gente que está detrás de los lenguajes de programación, no el programador final, pues no el que viene y se va a ir a sentar todos los días de 8 a 4 en su compu. Lo que antes de eso existe alguien, en este caso, por ejemplo, independientemente que sea, en este caso C va a ser la comunidad de C. Si ustedes se quieren inscribir a la comunidad de C, pueden ahí estar aportando sus mejoras al compilador de C. Se puede también. Está también la comunidad de el OpenJDK, que es la comunidad de Java, pero la comunidad Java de Java libre, pues también ahí van ahí dando sus opiniones. Yo no sé quiénes conocen a Víctor Orozco, no sé quiénes lo conocen, pueden ahí decirme quiénes conocen a Víctor. Víctor Orozco es uno de los pocos Java Champion aquí en Guatemala y es uno de los únicos dos en Centroamérica y uno de los únicos 5, si no estoy mal, a nivel latinoamericano. Java Champion se llama esta cuestión. Pueden ahí googlear a Víctor Orozco. Es un Java Champion de Guatemala, estudió ahí en San Carlos. Obviamente estudió mucho antes que yo, él entró en el 2004 y yo en el 2010. Y Víctor se metió tanto a la cosa de Java, es el que organiza, él es el líder del que antes era Java Day. Él es el líder de Java, de los Java Day, es el organizador y todo. Víctor pues se metió tanto a la cosa de Java, se metió a la comunidad de Java, que incluso hizo correcciones al compilador de Java. Víctor es un crack, se fue a estudiar a Brasil y todo, y ya regresó a Guatemala hace rato. Y al final él tiene un premio, Java Choose Award, creo que se llama, no me recuerdo, tiene un premio a nivel internacional que se lo dieron a él y le dieron el título de Java Champion, que hay muy pocos Java Champion aquí en el mundo, y no digamos aquí en Guatemala, ¿no? Hay 2 aquí en Guatemala, hay 2 aquí y creo que son los únicos 2 en Centroamérica, pero son Java Champion. Entonces, para el que diga que estar ahí viendo las librerías o ser parte de una comunidad no suma, claro que suma, ¿verdad? Claro que suma, ¿verdad? No es de estos locos de que solo estoy viendo código abierto y ahí estoy viendo, dando aportes, sino que siempre suma, ¿verdad? Y todo vamos a que, pues, independientemente de la aplicación, pues siempre vamos a estar ahí viendo los compiladores. Una de las aplicaciones más vistas tal vez o más fuertes es del hardware como tal, de las arquitecturas de la computadora. Puse esta imagen, CPU, GPU y una TPU. El CPU, pues sabemos que es comúnmente lo que tienen todas las computadoras, los celulares. El CPU pues son lo que tenemos nosotros como Intel, los Core i5, Core i7, Core i9, el AMD 7, el Ryzen 7, el Ryzen 3, en caso de AMD. En el caso de la GPU, pues son las tarjetas de video que comúnmente se usan para jugar. Todos los celulares, eso sí quiero que quede claro. La mayoría de celulares tiene GPU. No sé si lo sabían, pero la mayoría de celulares trae GPU y una CPU. No como la compu, que a veces la trae integrada en un CPU, sino que en los celulares todos traen, por lo regular, ya hace unos buenos años ya, todos traen 2. Trae su CPU y su GPU. Chiquitos, minis, ¿va? Pero sí traen. Por lo regular, la marca de la GPU de los celulares es el Adreno. Es el Adreno, entonces, esa es la marca del GPU, del celular.
Y pues TPU, la TPU es una unidad de procesamiento de inteligencia artificial de, si no estoy mal, la creó Google. Si no estoy mal, no estoy muy seguro si la creó Google, pero Google es el que le está sacando el jugo a esa cosa. Google es la que le está sacando la cuestión esa, solo porque lo tengo a la mano, pero no mucho me gusta usar Wikipedia. Pero ahí se los paso ahí un poquito el, el enlace. Es una unidad de procesamiento tensorial. Para los que no saben, un tensor es algo, es como es un vector de nueve dimensiones, si no estoy mal, algo así es un tensor. Y lo que funciona es para estar entrenando las inteligencias artificiales de Google. ¿Qué estará pensando Google? No lo sé, pero o qué estará planeando o qué está en sus planes para hacer crear un hardware específico para entrenar sus inteligencias artificiales. La verdad que no se sabe. Pero se puede probar, el TPU se puede probar en Colab de Google. En Colab de Google nosotros podemos probar la TPU, podemos entrenar inteligencias artificiales con ellos. Entonces, pero qué es lo que está detrás de todo eso? Los compiladores. Fijo, ahí están los compiladores. Están los científicos creando nuevas arquitecturas. La arquitectura de un CPU no es la misma. Como les comenté, la arquitectura del CPU de Core i3 no es la misma del Core i5. La arquitectura de un celular no es la misma a la de una compu. Y estamos hablando solo de CPU. No estamos hablando de GPUs. De GPUs estamos hablando de que la arquitectura no es la misma de un AMD, no es igual a una NVIDIA. Y no hablamos de un TPU. Un TPU está dedicado únicamente al entrenamiento de inteligencias artificiales, ¿verdad? Y todo eso, para diseñar esos procesadores, es una aplicación de un compilador. O sea, el procesador como tal no va a hacer nada. Y ustedes meten un lenguaje de programación X a un procesador y no lo va a aprovechar así. Entonces, esas son aplicaciones del compilador, pero son aplicaciones a muy alto nivel. A veces, bueno, no a veces, sino que una vez, no sé si ustedes lo escucharon, fue muy sonada esta noticia. Intel iba a abrir una fábrica de procesadores aquí en Guatemala. Fue en el año 2012 por ahí, un poquito antes. Iba a abrir una fábrica aquí de procesadores. ¿Qué pasó? Pues primero aquí Guatemala no le llamó la atención porque aquí no tenemos cultura de ciencia. Y se fue a Costa Rica. Ahorita la fábrica Intel abrió en Costa Rica, cerró, pero volvió a abrir. Estuvo cerrado como 2 años y se fue ya a la fábrica de Intel a Costa Rica. Entonces, son cuestiones que se han perdido aquí en Guatemala, se han perdido esas oportunidades, esas aplicaciones. Imagínense que estuviera aquí la fábrica de Costa Rica, la fábrica de Intel, perdón, aquí en Guatemala, alguien estuviera trabajando en Intel, ¿verdad? Que diga, yo estoy trabajando en Intel. Y creo que ya nos iríamos quitando esa palabra de no voy a aplicar nunca el compilador, ¿verdad? Porque pues obviamente lo queremos aplicar en un trabajo de 8 a 5 en un banco y nunca vamos a aplicarlo, ¿verdad? Pero sí existe esas aplicaciones, ¿verdad? Muy a alto nivel, pero es que el mundo va a ese nivel, pues nosotros es que estamos atrasados, ¿verdad? Entonces, pues siempre ahí han sido yo un día que, incluso la Raspberry, va para diseñar una Raspberry, un Arduino, todo eso, pues, que son dispositivos utilizados para la Internet de las cosas, pues, porque las bases del Internet de las cosas
son las cosas pequeñas, ¿verdad? La Raspberry. Perdón, la escribí mal. La Raspberry, el Arduino, es otro. Todos son cosas de Internet de las cosas y ellos andan ahí diseñando tantas cuestiones nuevas, tanto procesador nuevo, nuevas arquitecturas, y en todo eso va inmerso el compilador, ¿verdad? Pero obviamente pues como Guatemala es un país que solo consume tecnología, no produce, entonces por eso es que no podemos dar como ese salto, ¿verdad? Pero aplicaciones de compiladores hay por montones, ¿verdad? Y al final la última aplicación que es muy obvia es la traducción de lenguajes. Como yo les había comentado la vez pasada, el caso de TypeScript y JavaScript. Ese es el caso común. Créanme, mucha, a nadie en Guatemala creo que se le ocurrió la idea, porque no es una loquera, de venir y agarrar JavaScript y volverlo orientado a objetos. A nadie. Todos estuvimos así como con los ojos vendados. Y de repente a alguien en otro país se le ocurrió decir, no me gusta a mí JavaScript. Es muy rápido, pero no me gusta. Bueno, le voy a hacer una interfaz que sea orientada a objetos con la misma sintaxis, pero a la hora de compilar lo único que haga es generar un JavaScript. Y esa fue la idea. Y ahí salió TypeScript. Salió este tipo. Y rompió. Y la rompió y ahí está. Y ahora el TypeScript es usado porque es su tipificación, pero lo único que hace es tipificar y el compilador de TypeScript lo convierte a JavaScript. Nada más. No hay nada, no hay una lógica ahí brutal, no hay algo que diga yo, a la gran pucha, qué nivel, ¿no? Solamente es tipificación y clases de un JavaScript. Y lo traduce a Java, de su lenguaje tipificado a JavaScript. La aplicación común de un compilador, ¿verdad? Entonces son aplicaciones que se dan, ahí están ahí en el mundo de los lenguajes, de las arquitecturas, de las traducciones, de todo eso estamos hablando de los compiladores, ¿verdad? Entonces, esa es la clase del día de hoy, ¿verdad? Que es una clase que es un tema que me gusta, ¿verdad? Porque me gusta hablar ahí de los compiladores, donde he podido ver yo la aplicación de compiladores, de hablar un poco ahí de las ciencias de la computación, ¿verdad? Hablar un poco del porqué de nuestra carrera, ¿verdad? También. Y con eso damos por concluido la clase del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, me la puede escribir ahí en el chat o puede abrir su micrófono. Si algún tema no quedó claro, si cómo lo ven ustedes. Y si no, pues también son libres de decir que no tienen ninguna duda, ¿verdad? Recordemos que esta teoría también está en la página, a partir de la página 13 del libro. Ahí está hoy sí voy a subir el libro. Voy a subir. Lo subo con fines didácticos, ¿verdad? No para que piensen en otra cuestión, porque pues el libro es comprado y todo eso. Lo voy a subir con fines didácticos para que no lo tengan. Sí, se van creando al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, creo que lo básico que se crea es el lenguaje ensamblador. Se crea la arquitectura, se diseña y de igual manera se va diseñando su lenguaje ensamblador. Pero digamos, por ejemplo, yo soy Intel, yo creé mi nueva arquitectura, creé mi nuevo procesador, mi nuevo lenguaje ensamblador y lo lancé al mercado. Y ya estuvo. Ahora vos sos, digamos, Java. Vos mirás que no estás aprovechando ese tremendo procesador que yo Intel te saqué al mercado. Y solo te saqué el procesador y el lenguaje assembler, ¿no? Entonces venís vos Java como tal y decís, bueno, salió un nuevo procesador, hay que ajustar nuestro compilador. Empiezas a ver, bueno, este procesador ya mapea más RAM. Vamos a ver en la fase de optimización de código, vamos a cambiar las técnicas, vamos a estudiar qué técnicas puedo utilizar. Vamos a ver si la optimización por lazos del grafo que se hace al final, es útil o ya no es útil, vamos a ver, y así, se van viendo. Entonces,
Lo primero es lo que hace la empresa como tal cuando diseña una nueva arquitectura, es diseñar la arquitectura y paralelamente su lenguaje ensamblador. Ahora, las demás comunidades de los lenguajes de programación, cuando sale al mercado, lo que hacen es adaptar sus compiladores, ¿verdad? Adaptar sus compiladores a esas arquitecturas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que comúnmente se hace, ¿verdad? No sé si ahí dejé claro tu pregunta. Sí, sí, sería. Entonces, no sé si alguien ahí tiene otra pregunta. Entonces, si no hay preguntas, el siguiente día de clases, que es martes. Bueno, la siguiente clase, la siguiente semana va a ser un poco complicadita porque, bueno, ahorita yo estoy laborando desde mi casa. Pues la otra semana tengo que ir al trabajo, entonces voy a estar dando clases desde la oficina. Entonces, tal vez van a ir un par de teléfonos ahí, teléfonos de la oficina, tal vez un poco de ruido, o, o tal vez voy a ir un poco corriendo un poco más, pero eh, no me han avisado todavía. Pregunté y no me han avisado el primer parcial. Más seguro esta semana no. Y se esperaba de que el primer parcial cubriera hasta expresiones regulares, entonces falta un poquito todavía. Pero no me han avisado. Ya pregunté, no me han avisado, que esa es una decisión de un poco más arriba, ¿verdad? Pero sí, yo cuando nomás tenga la, la respuesta, yo lo publico. Eh, ¿Qué entraría en el primer parcial? Entra toda la teoría. Lean el libro, el primer capítulo. Y si no estoy mal, va a entrar hasta expresiones regulares. ¿Pero? Vamos a estar trabajando hasta ahí. Entonces, pues después de eso, pues, si no hay dudas, pues lo dejamos hasta acá. Nos miramos el día martes para hablar sobre ya un poquito más sobre lenguajes de programación, sobre qué pasa detrás de un lenguaje, accesos a memoria, tal vez, dinámica y estática, y para hablar sobre la introducción al análisis léxico, que vamos a empezar a hablar de eso. ¿Verdad? Entonces, si no hay más dudas, tengan un buen día y pues nos seguimos viendo.